El 28 de agosto de 1875 se aprueba la formación del pueblo de Suipacha y el 24 de septiembre del mismo año se aprueba la traza del pueblo. El 11 de octubre de 1973 se la declara ciudad. Es cabecera del partido formado por decreto el 31 de mayo de 1879 y actualmente posee 11.786 habitantes. El nombre homenajea a la primera batalla ganada por Argentina en la Guerra de la Independencia, en territorio de Bolivia, Alto Perú, el 7 de noviembre de 1810, entre el ejército realista y las fuerzas del general Antonio González Balcarce. Suipacha posee dos estaciones. La que vemos en imagen fue construida por el viejo ferrocarril oeste de la provincia de Buenos Aires y la actual, que se construyó a principios del siglo XX con motivo de la construcción del ramal a Vallauca. La primera estación fue inaugurada en el año 1866 por el ferrocarril oeste de la provincia de Buenos Aires, con el primer servicio que originalmente solo se destinaba para carga y descarga desde la ciudad de Buenos Aires hasta Chivilcoy Norte. Al ser inaugurada, tomó el nombre de Freiré, nombre dado por Toribio Freire, quien donó los terrenos donde se ubicaría la estación. Años más tarde, al igual que la ciudad, se le cambia el nombre de Freiré por el de Suipacha. Hoy cuenta con 3 servicios semanales de larga distancia entre Once y Bragado, de trenes argentinos, además de algunos trenes de cargas, de Belgrano Cargas y Logística y también de Ferroexpreso Pampeano. El origen etimológico de la palabra Suipacha es de lengua quechua, Supaypacha, un conjunto de 2 palabras, Supay que significa diablo, genio del mal y de las brujas, mientras que Pacha significa señora del todo, tierra, clima, agua, alimentos y plantas. Esta palabra fue castellanizada por los españoles al término Suipacha. A esta avenida se le dio nombre Ferroviarios con la aprobación de la ordenanza de nomenclatura de calles, a la arteria que corre paralela a las vías del ferrocarril Sarmiento, ubicada en el barrio de la Costa Brava, en su origen llamado La Construcción, en alusión a la construcción de un campamento ferroviario que existió a principios del siglo XX al construirse el ramal a Román Báez. Con un total de casi 300 operarios, muchos vagones fueron utilizados como dormitorios para los empleados del campamento. El barrio, Costa Brava, surgió su nombre debido a que en días de lluvia los carros se enterraban por el mal estado del camino que costeaba las vías. Entonces, de ahí surgió el dicho la costa está brava, luego reducido en la jerga popular a la Costa Brava.
En imágenes observamos el empalme del ingreso al ramal Vallauca. Este ramal secundario de 151 kilómetros de extensión de la red del ferrocarril Sarmiento, en sus últimos años solo recibía un tren semanal de pasajeros los días viernes y volvía los días domingos hasta el año 1994, desde Once, con destino a Lincoln, General Villegas, Realicó y Colonia Alvear, con los trenes números 121 y 122. Actualmente se encuentra sin actividad y en estado de abandono, bajo la tutela de Trenes Argentinos Cargas y Logística. Este ramal fue inaugurado el 3 de julio de 1907 por el entonces Ferrocarril Oeste de la empresa británica, que dio el nacimiento y desarrollo a 9 pueblos, que se resisten a desaparecer y otros hoy son solo parajes. El terreno donde se construyó la estación fue donado por el estanciero don Román Báez, que lo había adquirido con anterioridad en 1861 y ocupó cargos públicos en Suipacha. Los vecinos y autoridades intentan la formación de un pueblo rural que alcanzó un escaso desarrollo. El ferrocarril prestó un importante servicio a los pobladores, poniendo a su disposición el telégrafo de manera gratuita todos los días de 7 a 18 horas. En la década del 40, la población ascendía a 443 habitantes y hoy es considerada paraje rural dispersa y solo vive un matrimonio. Este pueblo se destacó por la producción de leche y llegó a tener 47 tambos. Todos los días un tren con 2 vagones con tarros repletos de leche partían a 2 empresas de Suipacha, la suipachense y la vascongada. También se recibía por tren víveres frescos como huevos, pescado, frutas, aves, verduras y pan que llegaba desde Suipacha. Por iniciativa del señor Ángel José Araujo, quien fue el jefe de estación entre los años 1965 a 1976, el pueblo pudo contar con el aporte de la energía eléctrica que cambió la vida de los vecinos. La vida de este pueblo comenzó a apagarse en 1976, cuando el tren lechero dejó de pasar, lo que significó la pérdida enorme de trabajo y las familias comenzaron a emigrar a otras ciudades. Sin embargo, el golpe final llegó en los 90, cuando se clausuró el ramal. Su nombre recuerda a quien donó el terreno para la construcción de la estación, que se inauguró en diciembre de 1907, y el pueblo se fundó el 20 de septiembre de 1908. Su época de esplendor fue en la década del 40, que supo tener 500 habitantes, y actualmente cuenta con 87 habitantes. Hoy su principal actividad económica es la agrícola ganadera.
Su nombre recuerda la figura de un destacado escritor y periodista que ejerció la presidencia del Banco de la provincia de Buenos Aires, en el cual su hijo Julio contrajo matrimonio con Julia Rocha, que era propietaria de la estancia El Médano Blanco, por donde se tendieron las vías y se construyó la estación. En 1935 contaba con 250 habitantes y hoy es considerada paraje rural dispersa. Su fundación quedó oficialmente establecida el día que se inauguró la estación, el 6 de diciembre de 1906, y actualmente la estación se encuentra restaurada y en ese lugar desarrolla sus actividades un puesto de vigilancia policial. La actividad actual de esta zona es la agrícola ganadera. Allí se encuentra la vía principal del cuadro de estación del lado de Vallauca. Su nombre elegido para identificar a la estación recuerda a Pedro Mom, un militar que integró la primera escuadrilla del gobierno patrio en 1811. Se toma como fecha fundacional de la localidad el año 1911, cuando se trazan las calles para lotear los terrenos. Cuenta con 815 habitantes y su actividad es la agrícola ganadera. A este pueblo también se lo conoce como Villa Ortiz, ya que fue construido sobre tierras de Alberto Ortiz. El galpón que se encuentra apartado en Coronel Mom fue construido en 1908 en tierra de Francisco Ortiz, contiguo a la vía para acopio de cereales que se hacía en bolsas en aquel entonces y despacharlo por ferrocarril. Su nombre recuerda al coronel Francisco Segui, que participó en la Guerra del Brasil. En el año 1914 contaba con 511 habitantes y actualmente cuenta con 146 habitantes. La estación fue construida dentro de los campos de Doña Mary McGoy de Elif y el edificio se encuentra en muy buenas condiciones, ocupado por una familia.
El nombre homenajea al coronel José Ignacio Warnes, que fue un militar que actuó bajo las órdenes de Manuel Belgrano en las luchas contra los españoles. Cuando llegó el ferrocarril ya existía una pequeña población con casas de adobe, compuesta por inmigrantes llegados a la zona en la última década del siglo XIX. En la estación hay un destacamento policial, la delegación municipal y biblioteca popular. La economía de la zona se basa en la agricultura, ganadería y horticultura. Actualmente viven más de 400 habitantes. Eduardo O'Brien donó 46 hectáreas necesarias para la construcción de la estación, la delegación, el matadero, el cementerio, 2 escuelas y la iglesia, determinando la fundación del pueblo el 21 de marzo de 1909. La estación estaba habilitada para carga de hacienda, cereales y pasajeros. Producida la revolución en 1943, por la cual fue derrocado el gobierno constitucional del doctor Ramón Castillo, los militares trataron de militarizar todo lo que caía bajo sus ojos, y así fue como en 1944, sin averiguar quién era Eduardo O'Brien y el porqué del nombre a la estación, le agregaron el general, para honrar al general Juan O'Brien, que nada tenía que ver con quien había andado por esas tierras, pues ni parentesco tenían. Da la casualidad que los dos eran irlandeses, nacidos a muy poca distancia uno de otro, pero en diferentes siglos, y el curso de su vida los trajo a Argentina en momentos y circunstancias muy distintas. En el año 2017, mediante una ley, se puso las cosas en su lugar, llamándose el pueblo como debería ser. Actualmente esta localidad posee 2.500 habitantes y su principal actividad productiva es la agrícola ganadera, industria textil mediante la confección de la indumentaria y el calzado, productos regionales como alimentos y prendas de vestir elaborados sobre la base de lana e hilados. Esta estación debe su nombre a Salustiano Zavalía, un miembro de la Asamblea Constituyente de 1853 y gobernador de la provincia de Tucumán.
Se encuentra esta localidad dentro del partido de General Viamonte y actualmente posee 327 habitantes. La estación se encuentra en muy buen estado y en ella realiza sus actividades un destacamento policial. Esta estación debe su nombre a Norberto Quirno Costa, que fue escritor y estadista argentino y también fue diputado, ministro y vicepresidente de la Nación durante la presidencia de Julio Roca entre los años 1898 y 1904, que fue el donante de estas tierras para la estación. Tuvo su época de esplendor en la década del 40, cuando vivían alrededor de 900 personas y el poblado tenía comercios y muchas casas de familias, pero la gente comenzó a migrar hacia las ciudades y hoy solo vive una persona en la estación. La escuela número 11 dejó de dar clases en el año 2022 por falta de alumnos. En septiembre de 1893 fue habilitada la estación y en sus alrededores se conformó la localidad. El nombre Vallauca deriva de la toponimia mapuche y significa yegua blanca. En su mejor momento, esta localidad tuvo 2.000 habitantes en la década del 70 y actualmente posee 541 habitantes.
Esta estación corresponde al ramal Bragado-Lincoln y no presta servicio de pasajeros desde agosto del 2015, y las vías están bajo tutela de Trenes Argentinos Cargas y Logística. La estación se establece en terrenos que habían pertenecido a Francisca González de Villa. En el año 1874, en esta localidad comenzó a funcionar la primera fábrica de bolsa de arpillera del país. En el año 1853 se formó el paraje El Chañar al afianzar la conquista del desierto, y las fuerzas fronterizas retoman el avance y se forman nuevos poblados. El 19 de julio de 1865, sobre el paraje El Chañar, se fundó el pueblo por decreto del Poder Ejecutivo en honor a Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, asesinado el 15 de abril de 1865. A fines del año 1892 se iniciaron las primeras gestiones para que el ferrocarril llegara a Lincoln, cuando un representante de la compañía ferroviaria, conjuntamente con un ingeniero, delinearon el sitio que debía ocupar la estación. La municipalidad donó los terrenos por donde debían pasar las vías, y el proyecto también contaba en construir una plaza enfrente de la estación, que nunca se llevó a cabo. El 25 de septiembre de 1893 se inaugura la entrada principal del ferrocarril a Lincoln, siendo un hecho trascendental para el progreso del pueblo. El 1 de enero de 1908, Lincoln fue declarada ciudad. Actualmente es cabecera del partido y declarada capital nacional del carnaval artesanal por el Congreso de la Nación en octubre de 2018. Posee actualmente 45.506 habitantes y su economía se basa en la producción agropecuarias, industriales, comerciales e institucionales de su jurisdicción. En los años posteriores a 1930 hubo intentos de conectar Lincoln con 9 de Julio, Bedia y Bermúdez, pero estos proyectos no llegaban a concretarse.
La estación y las vías están concesionadas a la empresa de carga Ferropreso Pampeano y no presta servicio de pasajeros desde el año 2015.